Imagínate esto. Noviembre de 1923. Estás en una panadería de Berlín y el cartel de precios detrás del mostrador marca 200.000 millones de marcos por una sola barra de pan. No 200 marcos, no 200.000, 200.000 millones. La mujer que va delante saca una carretilla, no para llevar la compra, sino para llevar suficiente dinero para pagar la leche. Para cuando llegas al principio de la fila, el panadero tacha el precio y escribe 250.000 millones. El marco pierde el 30% de su valor mientras haces cola durante 12 minutos. Esta no es la historia de una película de terror, era la República de Weimar. Y ha sucedido una y otra vez. En Venezuela, en 2018, un cartón de huevos costaba 7 millones de bolívares. En Zimbabue, en 2008, un billete de autobús requería un billete de 100 billones de dólares. En Líbano, en 2023, la moneda perdió el 98% de su valor en 4 años, convirtiendo a los médicos en mendigos de la noche a la mañana. Esto es lo que me quita el sueño. No se trata de si tu moneda fracasará. Históricamente se trata de cuándo. La vida útil promedio de una moneda fiduciaria es de 27 años. El dólar existe desde 1971. Haz los cálculos. Así que aquí está la pregunta que realmente importa. Cuando las reglas del dinero se reescriben de la noche a la mañana, ¿qué tiene valor? Revisé un siglo de autopsias económicas, desde Weimar hasta Venezuela, desde Líbano hasta Zimbabue, y extraje el análisis forense financiero. No teoría, no conjeturas. Hechos históricos. Al final de este video sabrás exactamente qué 5 activos sobrevivieron cuando los imperios se derrumbaron y cuáles desaparecieron más rápido que una moneda en tiempos de hiperinflación. Quédate conmigo. Antes de profundizar en el tema, comprenden esto. El colapso de una moneda sigue un patrón. Es matemático, es predecible. Siempre. Primera etapa, el gobierno gasta más de lo que recauda. Segunda etapa, imprime dinero para cubrir la diferencia. Tercera etapa, la moneda empieza a perder poder adquisitivo. Cuarta etapa, la gente busca alternativas. Quinta etapa, colapso total. Permítanme mostrarles la brutalidad de las matemáticas. La Alemania de Weimar pasó de 320 marcos por dólar a mediados de 1922 a 4,2 billones de marcos por dólar en noviembre de 1923. Eso representa una pérdida del 98% en 18 meses. En 1923, el precio del pan se disparó, alcanzando los 700 Reichsmarks en enero, 1.200 en mayo, 100.000 en julio, 2 millones en septiembre, 670 millones en octubre y 80.000 millones en noviembre. Es bien sabido que en aquella época se observó que una carretilla llena de dinero no podía comprar un periódico, mientras que un estudiante alemán recordó haber pedido una taza de café por 5.000 marcos y luego una segunda cuyo costo había aumentado a 7.000 marcos en el breve tiempo que le llevó terminar la primera. El bolívar venezolano pasó de 10 por dólar a más de 1 millón por dólar en una década. El Banco Central de Venezuela estima oficialmente que la tasa de inflación aumentó al 53.798.500% entre 2016 y abril de 2019. En abril de 2019, el Fondo Monetario Internacional estimó que la inflación alcanzaría el 10 millones por ciento para finales de 2019. En marzo de 2019, el Wall Street Journal informó que un profesor podía comprar una docena de huevos y 2 libras de queso con el salario de un mes. Angustiado por el precio de los huevos, un venezolano comentó que costaron 2.800 bolívares el mes pasado. Al mismo tiempo, una barra de pan costaba 645 bolívares hace varias semanas, y ahora cuesta 1.600 bolívares. La libra libanesa se desplomó de 1.500 por dólar a 89.000 en 4 años. El mismo patrón, las mismas etapas, el mismo resultado. El patrón es innegable. El gobierno gasta demasiado, imprime dinero, la moneda se desploma, la gente lo pierde todo. ¿Qué sobrevivió? Déjenme mostrarles. El número 1 es el más obvio y sin embargo es el que la mayoría de la gente aún no posee. Metales preciosos. Oro. Plata, los activos que los gobiernos no pueden imprimir y los bancos centrales no pueden destruir. Aquí está el cálculo brutal. Durante el colapso de Weimar, si tenías papel moneda, lo perdías todo. El 100%, una ruina total. Si tenías oro, conservabas por completo tu poder adquisitivo. Con una onza de oro podías comprar la misma canasta de bienes antes, durante y después de la hiperinflación. La moneda cambió. El oro no. Durante las etapas finales de la hiperinflación, la pérdida generalizada de confianza en el marco llevó a la gente a utilizar formas alternativas de intercambio. Entre ellas se encontraban las monedas basadas en materias primas. La gente también poseía monedas y otros bienes tangibles en previsión de una reforma monetaria. El mismo patrón se repite en Zimbabue. Cuando el régimen de Mugabe imprimió el billete de 100 billones de dólares, cualquiera que tuviera oro estaba protegido. Lo mismo ocurre en Venezuela. Mientras los bolívares perdieron su valor, el oro conservó su valor.
Y lo estamos viendo ahora mismo en Turquía. A finales de 2024, los datos muestran que las cuentas de depósito de oro en los bancos turcos aumentaron de 1,36 billones de liras a 2,72 billones de liras en un solo trimestre. Eso es el doble en 3 meses. ¿Por qué? Porque los turcos ven el patrón, inflación descontrolada, destrucción monetaria, y están recurriendo al único activo que ha sobrevivido a todos los colapsos de la historia de la humanidad. Esto es lo que los críticos del oro pasan por alto. El oro no necesita hacer nada, no necesita ganancias, no necesita dividendos. Su función principal es no ser destruido. Cuando la oferta de papel moneda se dispara, el poder adquisitivo de cada unidad se desploma. La oferta de oro no puede expandirse aleatoriamente, por lo que se vuelve relativamente más valiosa por defecto. Durante la crisis financiera de 2008, el oro se desplomó inicialmente. Cayó con fuerza al congelarse la liquidez, pero una vez que se calmó la situación, subió un 166% en menos de 3 años. La plata tuvo un rendimiento aún mejor, un 448%, durante la estanflación de la década de 1970. El oro cayó casi un 50% a mediados de la década. Tocó fondo en 1976 y se disparó un 440% durante los 3 años siguientes. Reconocimiento de patrones. Verificado. Innegable. El mecanismo es brutalmente simple. Los metales preciosos son un seguro contra el fracaso del sistema monetario. No especulación. Un seguro. Se conservan porque no hacen nada más que preservar el poder adquisitivo cuando todo lo demás se quema. Piénsalo así. Cuando la República de Weimar se derrumbó, a la gente no le preocupaba ganar dinero. Le preocupaba conservar el que tenía. La cuestión no era cómo enriquecerse, la cuestión era cómo sobrevivir. Y el oro respondía a esa pregunta a la perfección. En la Venezuela actual, si alguien hubiera convertido los ahorros de toda su vida en oro en 2016, aún conservaría su riqueza. Si la hubiera mantenido en bolívares, no tendría nada, nada menos. Nada. La diferencia entre el oro y el papel moneda en un colapso monetario no es cuestión de rendimientos porcentuales. Es la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación total. Así que esto es lo que necesitas entender. Los metales preciosos no son atractivos. No te hacen sentir inteligente en las cenas. No puedes presumir del buen consejo que recibiste sobre el oro. Pero cuando el sistema se descomponga, cuando las reglas cambien de la noche a la mañana, cuando tu gobierno decida que tus ahorros ahora valen 1/10 parte de lo que valían ayer, el oro y la plata seguirán ahí. Inalterados, inquebrantables, inamovibles. Cuando tu moneda nacional se está agotando, la válvula de escape es retener el dinero estable de otro. Permítanme llevarlos a Beirut, octubre de 2019. Eres enfermero. Has ahorrado $50,000 en tu cuenta bancaria durante una década de trabajo. La libra libanesa está fijada a 1.507 por dólar. Ha estado así desde 1997, sólida como una roca durante 22 años. Entonces, el tipo de cambio se rompe. En agosto de 2019, el tipo de cambio en el mercado negro alcanzó los 1.600. En abril de 2020, los 3.000. En marzo de 2021, los 14.000. Para 2025, el tipo de cambio oficial era de 89.000 por dólar. Sus $50,000 ahorrados en libras ahora valen $1.000. Perdió el 98% de su poder adquisitivo, mientras que la cifra en su cuenta se mantuvo igual. Pero aquí está la cuestión. Su colega, otra enfermera, guardaba sus ahorros en dólares estadounidenses físicamente, en efectivo, fuera del sistema bancario. Mantenía el 100% de su poder adquisitivo, no porque el dólar fuera mágico, podría haber usado francos suizos o euros, sino porque tenía una moneda que no se desplomaba. Este patrón se repite en todas partes. En Zimbabue, la economía se dolarizó antes de que el gobierno la oficializara. La gente abandonó por completo el dólar zimbabuense y comenzó a usar dólares estadounidenses para sus transacciones. Ecuador hizo lo mismo en el año 2000 tras una crisis financiera. El Salvador en 2001. Panamá ha estado dolarizado desde 1904. En Venezuela actualmente, los venezolanos usan dólares para compras importantes, aunque el bolívar sigue siendo técnicamente de curso legal. En Argentina se compran propiedades en dólares, no en pesos. En Camboya los cajeros automáticos dispensan dólares estadounidenses, no rieles. Esto no es una decisión política, es un mecanismo de supervivencia. Cuando la moneda nacional falla, la gente inteligente cambia a una moneda extranjera estable. El gobierno puede imponer todo lo que quiera. La gente vota con su billetera. Piensa en lo que esto significa en la práctica. Si eres un médico venezolano en 2016 y ganas un buen sueldo en bolívares, ¿crees que te va bien? Tienes ahorros, tienes planes. De repente ocurre el colapso. En 2 años
Los ahorros de toda tu vida no alcanzan para comprar comida para un mes. Pero el médico que convirtió la mitad de sus ahorros en dólares, él está bien, todavía puede comer, todavía puede pagar el alquiler, todavía puede vivir. La lección es clarísima. El acceso a divisas durante una crisis es protección total. Quien poseía dólares durante el colapso libanés conservó su riqueza. Quien poseía libras perdió el 98%. Eso no son fluctuaciones del mercado. Esa es la diferencia entre sobrevivir y destruir. Esto es lo que necesitas entender. Tu gobierno te dirá que es patriótico tener la moneda local. Te llamarán traidor si tienes dólares. Lo declararán ilegal. Te amenazarán. ¿Por qué? Porque saben que cuando la gente pierde la fe en la moneda, se acaba el juego. Entonces la decisión inteligente, tener acceso a una moneda extranjera estable antes de necesitarla. No después de que comience el colapso. No después de que los bancos se congelen. Antes. Porque una vez que la crisis golpea es demasiado tarde. Este es extraño y distingue a quienes comprenden el colapso monetario de quienes no. Acciones productivas, acciones, propiedad de empresas reales con activos reales. Esto es lo que asombra a la gente. La Bolsa de Valores de Venezuela subió más del 3.400% en 2024. La Bolsa de Valores de Caracas se disparó de 2.082 puntos a más de 6.000 en 9 días hábiles en enero de 2026. Las acciones individuales se dispararon. Mercantil Servicios Financieros subió un 200%. CanTV subió un 219%. Bancaribe subió un 171%. Quizás pienses, espera, la economía se está desplomando y las acciones están subiendo. Eso no tiene sentido. Te equivocas. Tiene todo el sentido una vez que entiendes qué son las acciones. Una acción no es un papel. Es la propiedad de activos reales, fábricas, equipos, inventarios, terrenos. Cuando la moneda se desploma, el precio de esos activos sube para igualar la inflación, porque los activos en sí no han desaparecido. Imaginemos una empresa manufacturera venezolana con una capacidad productiva real de 100 millones de dólares. Cuando el tipo de cambio pasa de 10 a 30 bolívares por dólar, el precio de las acciones sube de 1 billón de bolívares a 3 billones de bolívares. No porque la empresa haya aumentado su valor, sino porque se necesitan más bolívares para igualar la misma cantidad en dólares. Pero aquí está el punto crítico, que la mayoría de la gente pasa por alto. No todas las acciones sobreviven por igual. Solo las empresas con flujos de ingresos alejados de la economía en colapso mantienen su valor real. Una empresa que obtiene el 100% de sus ingresos en bolívares ve cómo sus ganancias reales se desploman incluso cuando el precio de sus acciones sube, porque tiene que convertir bolívares sin valor a dólares para comprar insumos extranjeros. Pero una empresa que exporta el 50% de su producción recibe ingresos directamente en dólares. Sus costos en bolívares disminuyen en términos reales, mientras que los ingresos en dólares se mantienen estables. Las ganancias reales aumentan durante una crisis. Para los accionistas, esto se convierte en una verdadera protección contra la inflación. Las investigaciones sobre la crisis latinoamericana de 1982, la crisis del peso mexicano de 1994 y la crisis asiática de 1998 lo confirman. Los inversionistas directos que operaban plantas manufactureras que podían redirigir las ventas de los mercados locales a los mercados de exportación sobrevivieron y prosperaron. Otras formas de inversión cayeron en territorio negativo. La clave fue la capacidad exportadora. Piénsalo en términos prácticos. Si eres accionista de una empresa venezolana de café que exporta a Europa, recibes tus pagos en euros mientras que tus costos se expresan en bolívares. Al depreciarse el bolívar, tus costos disminuyen, pero tus ingresos se mantienen. De hecho, ganas más dinero durante la crisis. Pero si tienes un restaurante venezolano que solo atiende a locales, estás arruinado. Tus costos suben en dólares porque tienes que importar ingredientes, pero tus ingresos son bolívares sin valor que nadie quiere conservar. Y la lección, las acciones productivas con flujos de ingresos internacionales no son solo supervivientes, son ganadoras durante el colapso de la moneda. Pero las empresas exclusivamente nacionales se ven afectadas por la moneda. La clave es esta: tener negocios que produzcan cosas que el mundo necesita, que se paguen en una moneda estable y que tengan costos en la moneda en declive. Esa es la fórmula. Así no solo se sobrevive al colapso de la moneda, así es como se obtiene beneficio de él. Cuando el sistema monetario formal fracasa por completo, la actividad económica no se detiene, se reorganiza en torno a diferentes formas de intercambio. En Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Reichsmark perdió tanto valor que prácticamente fue abandonado. La gente intercambiaba bienes por cigarrillos, carbón y patatas. Los cigarrillos adquirieron especial importancia como moneda temporal. Gracias a su fácil divisible y su aceptación internacional, permitían comprar bienes que las marcas de papel no podían. Aunque nunca se declararon formalmente como moneda de curso legal,
Los cigarrillos se aceptaron e imperialmente como medio de intercambio. Los soldados estadounidenses compraban cigarrillos en las casas de cambio del ejército por centavos y los intercambiaban con los alemanes por bienes y servicios de mucho mayor valor. ¿Por qué cigarrillos? Estaban estandarizados en cartones, eran fácilmente divisibles, no se estropeaban, eran ligeros y ampliamente aceptados. Tenían todas las propiedades del dinero excepto no los emitía ningún gobierno. Los mercados negros cerca de las estaciones de tren en las grandes ciudades alemanas funcionaban las 24 horas del día, comerciando con todo tipo de objetos, desde billetes de tren hasta documentos falsificados, utilizando cigarrillos como forma de pago. Aquí está la prueba económica. Cuando grandes cantidades de paquetes de la Cruz Roja llegaban a los campos de prisioneros de guerra, a veces inyectando cientos de miles de cigarrillos a la vez en la masa monetaria del campo, se producía una inflación en los precios de los cigarrillos. El mismo mecanismo que la expansión del papel moneda. Avanzamos rápidamente hasta Venezuela en 2018. A medida que el bolívar perdía valor, los venezolanos hicieron lo que siempre hacen los humanos. Intercambiaron. Los pescadores intercambiaban sus capturas por harina solo para alimentar a sus hijos. Artículos valiosos, suministros médicos, alimentos, agua, combustible, baterías, líquido para encendedores, herramientas básicas, cualquier cosa de uso inmediato que permitiera funciones esenciales. Durante las interrupciones de la cadena de suministro, incluso el papel higiénico, el jabón y las toallitas húmedas se volvieron valiosos. No por comodidad, sino por salud. Mantenerse limpio evitó la propagación de infecciones durante las fallas del sistema. Pero aquí está la limitación. Los consumibles se consumen. No pueden servir como reservas de valor a largo plazo. No se puede generar riqueza con aspirinas y baterías. Son tácticos, no estratégicos. La decisión inteligente, una pequeña parte, en bienes de primera necesidad para obtener valor de intercambio inmediato durante las fases más difíciles de la crisis. Pero la mayor parte de la riqueza en activos que no desaparecen con el uso. Se necesitan cigarrillos durante el primer mes del colapso. Se necesita oro durante los 5 años posteriores. Perfecto. Ahora voy a buscar información sobre las señales de alerta actuales en países como Irak, Turquía y Líbano. Excelente. Ya tengo todos los datos que necesito. Voy a completar lo que falta. Tierras agrícolas. La reserva inmóvil de valor, que produce lo único sin lo cual los humanos no pueden vivir. Alimento. Durante la Gran Depresión, los agricultores tenían ventajas de supervivencia sobre los habitantes de las ciudades, que eran claras e innegables. Las familias campesinas cultivaban huertos, envasaban fruta de sus huertos, obtenían leche y crema de su ganado lechero, pollos para carne y huevos, podían prescindir de ropa nueva y bienes de consumo, pero se enfrentaban a un problema brutal. Aún tenían que pagar impuestos y deudas en efectivo. Esta dinámica se manifiesta en cada colapso económico moderno. En Venezuela, quienes poseían tierras agrícolas mantuvieron la capacidad de producir alimentos a pesar de los problemas monetarios. Quienes poseían bienes raíces comerciales en la ciudad se enfrentaron a inquilinos que no podían pagar el alquiler en condiciones razonables. La tierra produce calorías. Los bienes raíces en la ciudad producen rentas en una moneda en declive. Las calorías ganan. Pero, y esto es crucial, la tierra agrícola presenta graves debilidades. En primer lugar, es completamente ilíquida. No se puede mover. No se puede vender rápidamente. Si las circunstancias políticas empeoran y la propiedad se vuelve insegura, uno está atrapado. Zimbabue 2000. El programa de expropiación de tierras de Mugabe simplemente anuló por decreto los derechos de propiedad de los agricultores comerciales. Las granjas se redistribuyeron sin pago alguno. Más de 4.000 agricultores comerciales blancos fueron desalojados de sus tierras en el violento y sangriento programa de reforma agraria que comenzó en el año 2000. Las operaciones sofisticadas fueron destruidas. Las fotos satelitales del antes y el después muestran cómo las presas y los sistemas de riego de las granjas privadas colapsaron, haciéndolas parecer más tierras comunales, en detrimento de todos. Segunda debilidad, los impuestos. Quien posea bienes raíces comerciales en una ciudad con una moneda en declive podría verse obligado a venderlos a una fracción de su valor anterior solo para recaudar fondos para los impuestos prediales. La tierra no se puede ocultar. Los gobiernos saben dónde está y pueden grabarla hasta convertirla en nada. En tercer lugar, las tierras agrícolas que producen cultivos de exportación son mejores que las que solo producen para el consumo local. Los cultivos de exportación se venden por una moneda estable. Los cultivos locales se venden por una moneda local en declive. Así que la estrategia, poseer tierras productivas y capaces de generar ingresos por exportación, ubicadas fuera del área de la moneda, en declive, o mantenidas mediante una estructura corporativa que las proteja contra la confiscación o los impuestos directos. Las tierras agrícolas mantienen un valor fundamental, gracias a su capacidad para producir alimentos,
pero son menos líquidas y más vulnerables a la intervención gubernamental que los metales preciosos o las acciones transferibles. Ahora hablemos de lo que se reduce a cero, porque comprender qué falla es tan importante como saber que sobrevive. Número 1. Con una bala, valores de renta fija en la moneda en declive, bonos del tesoro, cualquier cosa donde se sea acreedor de un estado en crisis. En la Alemania de Weimar, los tenedores de bonos que tenían bonos gubernamentales en marcos vieron cómo su inversión se perdía al desaparecer los marcos utilizados para pagar intereses y capital. En Argentina, en 2001, los tenedores de bonos vieron su valor reducido en un 70% durante la reestructuración de la deuda. Incluso esta reducción solo pudo recuperarse tras años de litigios. El problema fundamental: los valores de renta fija constituyen un derecho de crédito contra la propia moneda en desplome. Cuando la moneda se desploma, el derecho de crédito pierde su valor. Esto no es un fallo del mercado, es una consecuencia lógica. Piensa en lo que esto significa. Si tienes un bono del gobierno venezolano que promete pagarte 1 millón de bolívares en 5 años, esa promesa carece de sentido cuando 1 millón de bolívares no alcanza para comprar una barra de pan. El gobierno cumplirá con el bono, te enviará tu 1 millón de bolívares. Pero ese 1 millón de bolívares ahora vale 10 centavos. No incumpliste en el sentido técnico, incumpliste en el sentido real. Número 2. Cuentas de ahorro en moneda nacional mantenidas en sistemas bancarios en crisis. Los depósitos libaneses en libras perdieron más del 95% de su valor, ya que la libra se desplomó de 1.500 por dólar a 89.000 por dólar para 2025. Los clientes bancarios que depositaron sus ahorros en libras en 2019 conservaron el 2% de su poder adquisitivo original para 2024. La cantidad en la cuenta se mantuvo igual, el valor desapareció. Este es el truco más cruel del colapso monetario. Abres la app de tu banco. La cifra sigue ahí, 50.000 libras, igual que el año pasado. Pero el año pasado eso te permitió comprar un coche. Este año te permite comprar un tanque de gasolina. El banco no te robó el dinero. Lo hizo el gobierno, a través de la inflación. Y esto es lo que lo empeora. Los bancos suelen congelar los retiros durante las crisis monetarias. El Líbano impuso estrictos controles de capital. No podías retirar tu propio dinero, no todo, no cuando lo necesitabas. Así que, incluso si te dabas cuenta de lo que estaba pasando e intentabas salvarte, el sistema te atrapaba. La historia es clarísima al respecto. Ser acreedor de un estado en crisis es la ruta más rápida hacia la destrucción total de la riqueza. Si tu gobierno está en quiebra y tú tienes sus bonos o efectivo en sus bancos, no eres un inversor. Eres una víctima en potencia. El patrón es matemático. El gobierno gasta demasiado, imprime dinero para cubrir el déficit, la moneda se devalúa, los bonos pierden valor, los depósitos bancarios pierden valor. Siempre. La única variable es la velocidad. A veces tarda 18 meses, como en Weimar. A veces tarda 10 años, como en Venezuela. Pero el destino siempre es el mismo, cero. Entonces, ¿dónde vemos estas señales de advertencia ahora mismo? Porque el reconocimiento de patrones solo importa si se puede identificar la configuración antes de que ocurra. Irak. Crisis financiera debido a la falta de liquidez. Más del 70% de la oferta monetaria ha desaparecido debido a las restricciones bancarias a las retiradas. El dinar se desplomó de 1.190 por dólar a tipos de cambio no oficiales cercanos a 1.750. Desconfianza pública hacia los bancos. Contrato de divisas transfronterizo. Esta es la tercera etapa del comportamiento. La moneda pierde poder adquisitivo. Turquía. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las cuentas de depósito en oro en los bancos turcos aumentaron de 1,36 billones de liras en el tercer trimestre. De 2024 a 2,2 billones de liras en el tercer trimestre de 2025. Esto supone duplicarse, un aumento del 99,1%. En un solo año. Si bien el oro representó alrededor del 8% del total de depósitos bancarios turcos el año pasado, su participación aumentó al 11% al cierre del tercer trimestre de 2025. ¿Por qué? La inflación turca se mantenía en torno al 33% en octubre de 2024, tras haberse enfriado hasta un promedio cercano al 54% en 2023. Los hogares turcos poseen actualmente aproximadamente 500.000 millones de dólares en oro físico fuera del sistema bancario, según estimaciones del Banco Central a octubre de 2025. Los turcos ven el patrón: inflación descontrolada, destrucción monetaria, y corren hacia el único activo que ha sobrevivido a todos los colapsos de la historia de la humanidad. Esta es la cuarta etapa del comportamiento. La gente huye hacia alternativas. Líbano. El colapso monetario del 98% ya ocurrió. El sistema bancario técnicamente quebró. Esta es la quinta etapa, un fracaso total.
La libra libanesa pasó de 1.500 por dólar a 89.000. Los médicos se convirtieron en mendigos. Las enfermeras perdieron los ahorros de toda su vida. La clase media fue aniquilada. Esto no es una señal de alarma. Estas son las consecuencias. Y luego está el elefante en la habitación, Estados Unidos. 38 billones de dólares en deuda. La relación deuda-PIB crece sin control. Los pagos de intereses de la deuda nacional ahora superan el gasto militar. La participación del dólar en las reservas mundiales de divisas ha caído del 80%. A mediados de la década de 1970 al 65% actual. La libra esterlina británica siguió el mismo camino durante su declive como moneda de reserva mundial. En 1913, Gran Bretaña era el mayor acreedor del mundo. En 40 años se convirtió en deudor neto y el dólar reemplazó a la libra esterlina. El patrón es visible si se está dispuesto a observar. Estados Unidos no es Turquía. Estados Unidos no es Líbano. Todavía no, pero las matemáticas son las mismas. El gobierno gasta demasiado. Imprime dinero para cubrir la diferencia. La moneda empieza a perder poder adquisitivo. Las etapas son secuenciales. No se saltan etapas. Se recorren en orden. La pregunta no es si esto le puede pasar al dólar. La pregunta es cuándo. Y si estarás preparado cuando eso suceda. Así que aquí está la cruda realidad. El colapso monetario no es hipotético. Es la norma histórica. La moneda fiduciaria promedio dura 27 años. El 99% de todas las monedas que han existido ya no existen. La pregunta no es si tu moneda fracasará. La pregunta es si te habrás posicionado para sobrevivir cuando esto ocurra. Los 5 activos que sobrevivieron a cada colapso desde 1923. 1. Metales preciosos, la reserva universal de valor. 2. Divisas, la válvula de escape. 3. Acciones productivas con ingresos por exportaciones, las ganadoras del colapso. 4. Bienes de consumo y trueque. Liquidez táctica cuando los sistemas se congelan. 5. Tierras agrícolas, el generador de calorías. Los activos que se redujeron a cero. 1. Títulos de renta fija en moneda nacional, liquidación de acreedores. 2. Cuentas de ahorro en moneda en declive. Aniquilación del poder adquisitivo. La lección no es abandonar por completo los activos nacionales. No se trata de volverse un loco acumulando oro en un búnker. La lección es que una verdadera protección requiere mantener diferentes formas de valor que respondan de forma distinta a las fallas del sistema monetario. Una cartera compuesta exclusivamente por acciones de un solo país se enfrenta al riesgo de desastre si dicho país sufre un colapso monetario. Una cartera compuesta exclusivamente por bonos denominados en una moneda en declive se verá destruida. Una cartera verdaderamente protegida incluye exposición a metales preciosos como seguro, activos en moneda extranjera para protegerse del riesgo cambiario, acciones productivas con flujos de ingresos internacionales y posiblemente activos reales en zonas estables. Las señales de alerta actuales en Irak, Turquía y Líbano sugieren que las crisis monetarias siguen siendo una posibilidad real. El dólar estadounidense se mantiene estable, pero la historia ofrece abundante evidencia de que esta situación no puede darse por sentada para siempre. La estrategia más inteligente no es entrar en pánico, es reconocer el patrón y posicionarse en consecuencia. Una protección adecuada en las diferentes clases y áreas de activos significa que ningún escenario de fracaso puede destruir por completo el poder adquisitivo. La historia tiene las respuestas. Solo tienes que estar dispuesto a analizar las autopsias antes de convertirte en el próximo caso de estudio. Si este análisis forense te ha dado una nueva forma de entender el riesgo económico, suscríbete, deja un emoji de helicóptero en los comentarios si ya te estás preparando para lo que viene. Leo todos los comentarios. Y recuerda, el patrón es matemático, predecible. La única pregunta es si lo verás venir o si estarás haciendo cola en la panadería, preguntándote cómo cuesta el pan 200.000 millones de marcos. Gracias por ver. Ahora ve y protégete antes de que te obliguen.